la que va desde R, desde donde tengo R. A ver, un segundito, por favor. Vamos a continuar y vamos a terminar el ejercicio. Ya tenemos todo lo que necesitamos y voy a marcar a esta corriente que está acá, como la corriente que sale de R y va a S. Y esta corriente como la corriente que sale de S y va a T. ¿Por qué las escribo así? Bueno, como vimos en los videos anteriores, en las clases anteriores, yo cuando tengo una diferencia de vectores, la puedo transformar en una suma de vectores si hago la inversa del vector. Entonces, a mí me conviene esto, escribirlo de esta manera para cuando yo haga unos cálculos, esta corriente es la corriente ITR. Pero es lo mismo que si yo escribo menos IRT. Por eso uso esta nomenclatura. Porque me permite al cambiar las letras de lugar, acá tengo primero la T, y acá después tengo la R, acá le pongo primero la R, la T y el signo menos, o si quiero no le pongo el signo menos, y ya sé que este es el inverso de este. Simplemente por eso lo hacemos. Bueno, entonces veamos lo que nos queda acá. Estas corrientes que están acá, y esta corriente que yo marqué acá, y esta de acá, son unas corrientes que les voy a dar un nombre, porque si a estas las llamé de línea, son las de línea, a esta que está acá las voy a llamar corrientes de fase. Muy bien. Las llamo corrientes de fase. Entonces voy a tener 3 corrientes de línea, 3 corrientes de fase. Tenemos que el enunciado es el sistema trifásico es de 3 conductores y 110 voltios. Y antes me habían dicho que la carga estaba en triángulo y era una carga equilibrada. Entonces, con lo que hicimos, este complemento de buscar los ángulos de fase de las tensiones del generador, vamos a ver qué nos pide el ejercicio. El ejercicio pide calcular las corrientes de línea. El ejercicio pide, vamos a anotarlo, calcular las corrientes de línea. Pide calcular las corrientes de línea. Bueno, ¿cuáles son las corrientes de línea? Las corrientes de línea van a ser IR, IS y T. Estas son las corrientes de línea. Bien, entonces veamos acá en mi circuito. Yo tengo que la corriente de línea IR está entrando al nodo R. Y en el nodo R hay dos corrientes. Bueno, evidentemente,
para calcularlas voy a usar Kirchhoff. Entonces, para calcular las corrientes uso Kirchhoff. La primera ley. Primera ley de Kirchhoff. Bueno, vamos a ver. Nodo R. Nodo R tengo IRS. Nodo R tengo IRS, ITR, IR. Y veamos una cosa. En el nodo R, para aplicar Kirchhoff tengo que marcar signos, tengo que poner a cada corriente un signo. Entonces voy a elegir yo en Kirchhoff las que entran son positivas, las que entran al nodo, positivas. Entonces veamos, la I de línea para el nodo R, digo que, o sea, I sub R es positiva porque entra. Y esta también la pongo como positiva porque entra al nodo. Esta de acá. Pero esta de acá, la IRS, sale. Por lo tanto, va a ser negativa. Va a ser negativa para el nodo R que estoy analizando. Entonces, la IRS va a ser negativa. Entonces, si vamos acá abajo y anotamos la suma, no ponemos nodo R, la suma de las corrientes, IRS, ITR, tiene que ser igual a 0. Entonces dijimos que IR era positiva, no la pongo, no es necesario poner el signo ahí. IRS, habíamos dicho que era negativa porque salía, esto lo estoy definiendo yo, esta es negativa. ITR positiva. Entonces, IR va a ser IRS, este pasa positivo, y ITR pasa negativo. Bien, acá tengo, para calcular IR, lo que me pide la corriente de línea, pero veamos. ¿Qué me encuentro? Me encuentro que si quiero calcular la corriente de línea, tengo que calcular primero estas. Y estas a las que yo llamé las corrientes de fase. Y me encuentro que yo tengo que calcular todas. Para calcular todas las corrientes que me pide acá, que me está pidiendo esta también, y esta de acá, tengo que calcular estas corrientes que yo las llamé corrientes de fase. Bueno, pero veamos cómo calcular esas corrientes. Veamos dónde están conectadas estas impedancias. Miremos, miren, la impedancia esta, que vale 5,45, está conectado a los extremos de R y a los extremos de S. Y a los extremos de R y de S tengo la tensión entre R y S. O sea que tengo URS.
Bueno, es inmediato porque es la ley de Ohm, inmediata. Entonces vamos a poner, calculamos las corrientes de fase. Primero, las corrientes de fase. Muy bien. Y las corrientes de fase son las que tenemos acá, RS, TR y ST. Entonces empezamos con IRS. IRS va a ser URS sobre Z. Entonces, URS dijimos que era 110, ángulo 120. Vamos a ver. Y era eso, 110, ¿dónde está? Acá, 110, ángulo 120. Bueno, entonces hacemos la cuenta dividido 5,45. Esta es la impedancia. Estos son ohms, estos son volts. ¿Y cuánto da esta corriente? Si hacemos la cuenta, esta corriente da 22, ángulo 75 grados. Vamos a calcular la otra corriente. La otra corriente que tengo que calcular puede ser ITR. ITR la tengo entre R y T. O sea que si veo T donde está conectado acá, y R está conectado acá. ¿Y cuánto vale? 110, 240. Entonces vamos para acá y pongo que la corriente que voy a calcular es ITR. ITR. ¿Y qué va a ser ITR? Va a ser UTR dividido Z. Z dijimos que vale lo mismo. Y esta vale 110, ángulo 240 volts. Y esta va a dar, el módulo va a dar el mismo. Lo que va a cambiar es el ángulo de fase. El ángulo de fase va a ser 195. Entonces acá estos son amperes y estos son amperes. Bueno, ¿qué nos queda por calcular? Nos queda por calcular, vamos acá, y nos queda por calcular ST. Nos queda acá por calcular esta. Y ST, que está conectada entre S y T. Entonces, S está acá, T está acá, esta impedancia está puesta a la tensión de 110 ángulo 0. Venimos acá y ponemos que IST va a ser igual a UST dividido Z. Z siempre el mismo, carga equilibrada.
Y acá voy a tener 110 y dijimos que el ángulo era 0 voltios. Por lo tanto, acá tengo la última corriente que vale 22 ángulo menos 45 amperes. Menos 45 amperes. Muy bien. Ya calculamos las corrientes de fases. Entonces, una vez calculadas las corrientes de fase, ponemos las corrientes de fase, calculamos las corrientes de línea. Usando la primera ley de Kirchhoff. Entonces, acá habíamos escrito una, acá habíamos escrito esto, y acá nos dimos cuenta que primero tenía que calcular esto. Entonces, vamos a repetir esto acá abajo. Vamos a poner nodo R, y tenemos IR, y después teníamos ITR, y después teníamos IRS. Todo esto tiene que ser 0. Voy acá a mi triángulo de nuevo, vamos a ver los signos de nuevo. Voy al triángulo y veo en el triángulo y dije IR. IR está dibujada que entra al nodo R. La llamé positiva. Entonces yo lo que dije, todas las que entran son positivas. Y esto lo voy a usar también acá, en este nodo y también en este nodo. Entonces, me paro de nuevo en el nodo R, todas las que entran son positivas. ¿Y qué otra tengo positiva? Y esta de acá. ITR positiva. Por lo tanto, IRS está saliendo y va a ser negativa. Esta de acá está saliendo del nodo R y va a ser negativa. Voy a Kirchhoff y pongo los signos. A esta la dejo en positiva. Esta ITR dijimos que era positiva. Esta IRS negativa. Por lo tanto, IR hay que despejar. IR va a ser IRS menos ITR, despejando. IRS pasa positivo, ITR pasa negativo. Esto es positivo. Bueno, pero veamos los datos. Esto lo tengo como dato, porque lo averigüé, lo calculé, y esto también. Pero tengo que hacer una cuenta, y acá lo tengo en forma fasorial. Entonces lo que vamos a hacer es ahora pasamos a rectangular, las corrientes
IRS, ITR y la corriente IST. Las pasamos. Entonces, vamos a ver cuánto nos dieron cada una de estas corrientes para pasarlas a rectangular, y tenemos que IRS nos dio 22 ángulo 75. Después tenemos ITR, que nos había dado 22, ITR es ángulo 195, y la otra es menos 45. 195, y IST nos había dado 22 ángulo menos 45. Bueno, las pasamos a rectangular, las tengo acá pasaditas a rectangular. Recuerden que o usamos la calculadora que nos hace la cuenta directamente de pasar de rectangular a polar, la función esa, o usamos trigonometría, que es lo mismo. Muy bien, ya tengo los valores, y son 5, este de acá es 5,75, no, 5,7, más J 21,2. Lógicamente que si estos son ohms, estos son ohms. Abajo me da, el de 195 me da menos 21,2 menos J 15,55. Perdón, acá les puse ohm, no sé por qué le puse ohm. Son amperes todos estos. Y la última, la de menos 45, me da 15,55 menos J 15,55 amperes. Bien, ya tengo pasadas a rectangular, y ahora sí puedo calcular. Entonces, acá reemplazo en IR. Entonces vamos a poner nodo R, IR lo habíamos puesto como IRS menos ITR. Bueno, ¿cómo es que queda esto? IRS, entonces vamos a poner que es 5,7 más J 21,2 menos ITR, que es menos 21,2 menos J 15,55. Bien, entonces, IR, hay que hacer esta cuenta, yo tengo hecha la cuenta, sería 5,7 más J 21,2, bueno, menos con menos me queda más 21,2, y acá me queda más 15,55 J, y acá voy a poner directamente el resultado. Hay que hacer todo esto, parte real, parte imaginaria, y me da 38,1 y ángulo 45 grados. Vamos a calcular nodo S. Perdón, nodo T. Vamos a seguir
dando así la vuelta, vamos a hacer nodo T. Bien, vamos al triángulo, nodo T. Bien, voy a borrar acá un momento esto, esto y esto. ¿Mm? Bueno, vamos a... Este era RS. Bien, vamos al nodo T. Nodo T, estamos acá. Entonces miren esta corriente, IT, que dijimos que IT la puedo llamar como I de línea también. Esta IT está entrando al nodo. Por lo tanto, si está entrando al nodo esta IT, que la dibujo acá, yo dije que las que entraban eran positivas. Lo dije acá arriba, lo definí y lo uso hasta terminar el ejercicio. Bueno, veamos acá esta corriente que está marcada como ITR. ITR está dibujada que está saliendo del nodo. Por lo tanto, si está saliendo, ITR va a ser negativa. Si me paro aquí, donde tengo la otra corriente, esta, IST, yo veo que IST está yendo así, este sentido. Por lo tanto, IST también está entrando, y le voy a poner signo positivo. O sea que acá lo que tengo entonces, ITR negativa, IS es positiva, e IST es positiva. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar Kirchhoff ahora en el nodo T. El nodo T, el nodo que estuve analizando este nodo. Y estas son las corrientes en el nodo T. Bueno, vamos a escribir acá nodo T y vamos a poner las corrientes que teníamos. Siempre es la primera ley de Kirchhoff, así que pongo que ITR, las escribo primero, después pongo IST y la otra que tenía era IS. No, IT, era IT. Sí, sí. A ver, ya se me generó una confusión. IT, exacto, IT, IST, IST, ITR, IT. Muy bien. Entonces, IT, y dijimos IT positiva, IST positiva, y a esta la dije negativa por los signos que le puse, y esto tiene que ser igual a 0. Y ahí tengo la primera de Kirchhoff. Por lo tanto, IT va a ser ITR, que pasa positivo, y menos IST. Igual, bueno, hay que hacer la cuenta. Ya la tengo hecha, pero ¿cuánto tenemos que es? ITR lo tengo acá arriba, que es 5,7 más J 21,2 menos IST que está ahí arriba, que es 15,55 menos J 15,55. Comprueben las cuentas, hagan la transformación. Los módulos le van a dar siempre los mismos. Ahora lo vamos a analizar. El módulo va a tener que valer lo mismo. Lo que va a variar es el ángulo. No nos olvidemos que estos son amperes. Y acá lo que calculo es amperes.
me da 38,1 y el ángulo es 165 grados. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es el nodo S. Vamos a ver acá. Nodo S. Bueno, estamos del otro lado, a ver si puedo borrar un poco acá. Vamos a este nodo. A este nodo donde tenemos que está entrando IS. Ahí está entrando IS. Entonces, IS positiva. Bien. Sigamos. A ver, acá tengo IST, pero IST con este nodo, vean que está saliendo negativa. Y acá tengo, con este nodo, tengo acá arriba a IRS. IRS, miren el sentido. Es este. Está entrando. Positivo. Bien, estos son los signos que voy a usar en Kirchhoff, donde tengo IS, IRS y después tengo IST negativo. Vamos a escribir IS vamos a ver qué signo le corresponde a cada uno. Esto lo ponemos al final. Después tengo IRS. Habíamos visto que este era el negativo. Esto es igual a 0. Positivo, ahí no lo pongo. Despejo IS y va a valer IST menos IRS. Bien, se reemplaza. IST era 15,55 menos J 15,55 menos IRS. IRS 5,7, 22,1. Más J era. Tengo el resultado, hagan las cuentas, practiquen para pasar de polar a rectangular, y esto le va a dar 38,1 ángulo menos 75 amperes. Y acá está lo que me pidió el ejercicio. Aquí está lo que me pidió el ejercicio. Entonces miren, veamos las tres corrientes. Veamos las tres corrientes. Tengo las corrientes de línea que me pedían, IR. ¿El módulo cuánto vale? 38,1. Y T, la otra corriente de línea. ¿El módulo cuánto vale? 38,1. Y S, la otra corriente de línea. ¿Y el módulo cuánto vale? 38,1. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Veamos por qué son iguales. Vamos a las corrientes de fase. Cuando las calculamos acá, vean, las corrientes de fase valen 22. Y la otra vale 22. O sea que también son iguales. ¿Y cómo están desfasadas estas corrientes? Las corrientes de fase están desfasadas 120 grados. Y las corrientes de línea también están desfasadas 120 grados. Entonces, en un sistema en triángulo, nosotros tenemos que las
tensiones, podemos sacar una conclusión. Podemos poner que en un sistema, mejor dicho, en una carga, equilibrada, en una carga equilibrada, conectada en triángulo, la tensión compuesta entre líneas, la tensión compuesta, mira. Voy a dibujar acá la carga conectada en triángulo. De este lado tengo el generador, no lo dibujo. Dibujo. La fase T. Entonces, las tensiones, miren lo que voy a poner, las tensiones compuestas eran estas. Las voy a dibujar de este color. Las tensiones compuestas. U, TR, URS y UST, estas son las tensiones compuestas. ¿Mm? La tensión compuesta entre líneas. ¿Cuáles son las líneas? Esta es la línea. Esta. Esas son las líneas. Las tensiones compuestas las tensiones compuestas entre líneas, acá está mal lo que puse, y la simple de fase, son iguales. ¿Qué quiere poner? ¿Qué quiero decir acá? Que las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase. Bueno, la corriente
la corriente de línea es, y ahora vamos a ver cuánto es. Veamos una cosa, vamos a hacer una cuenta sencilla. Nosotros habíamos visto que esta relación que está acá, entre la tensión compuesta y la tensión simple, que la tensión compuesta es la tensión simple, pero la tensión simple multiplicada por raíz de 3. Bueno, veamos acá. Acá me dieron todas 22. 22, 22. Las corrientes de fase. Las corrientes de fase son las corrientes que están acá adentro. Esta es una corriente de fase, esta y esta. Y las corrientes de línea son estas, pero las corrientes de línea me dieron mayor, me dieron... ¿Dónde están? 38,1. Entonces vamos a hacer acá al costado, voy acá a hacer una cuenta, y voy a hacer 38,1 es igual a 22 por algo, ¿no? Porque esta es la corriente de línea, y esta de acá digo que son las corrientes de fase. Vamos a llamarlo X. Entonces X sería 38,1 dividido 22. ¿Cuánto da esa cuenta? ¿Alguien tiene calculadora a mano para hacer esa cuenta? Sí, 38. profe, ahora lo hago. Bueno. Vamos a ver cuál es la relación que hay. 1,73. Bueno, 1,73, miren. A ver, hagan la raíz de 3. ¿Cuánto les da? 1,73 también. Muy bien. Significa que esto es raíz de 3. Y vean ustedes, nosotros pusimos que la corriente de línea que me daba 38,1 era igual a la multiplicación de la corriente de fase por, vaya a saber qué valor, y nosotros acá lo calculamos porque lo despejamos y nos dio esto y llegamos a la conclusión que es raíz de 3. Entonces, la I de línea es raíz de 3 veces mayor que la corriente de fase. Entonces, si vamos acá a nuestro circuito, vamos a marcar las corrientes de línea. I de línea, que es lo mismo que decir IR, pues estoy en la fase R. Esta va a ser IS, y esta que va a ser acá va a ser la corriente de línea IT. No se olviden de qué es lo que yo llamé a esto. Lo llamé línea. Y en la carga en triángulo, a las corrientes que venían por acá adentro, que dije que las iba a dibujar en forma cíclica, y lo que tengo yo acá es R, S y T, a estas las llamé corrientes de fase. Pero yo las llamé ITR, IRS, y a esta la llamé IST, como la corriente que va de acá a acá, la que va de acá a acá, y la que va de acá a acá. Y eso es cíclicas. Y esto que está acá
Esto que está acá son las corrientes de línea. Por lo tanto, nosotros lo que podemos poner es que en un sistema, completando lo que iba a poner acá, la corriente de línea es, vamos a completarlo, raíz de 3 veces mayor que la corriente de fase. Muy bien. Entonces, lo que puse acá abajo es esto, que lo puedo poner como, siguiendo los colores que apliqué ahí, esto va a ser raíz de 3 por I de fase. Entonces, lo que voy a marcar acá, esto, y lo que voy a marcar acá, es una conclusión que puedo sacar de una carga equilibrada, conectada en triángulo. Que las tensiones de fase y de línea son las mismas y que las corrientes de línea son 3 veces mayor que las corrientes de fase. Por lo tanto, yo cuando estaba acá arriba, que recién había empezado el ejercicio, y que me puse a hacer todas las deducciones para sacar los ángulos de fases, yo los únicos datos que tenía, ¿se acuerdan? Era los 110 voltios, y el otro dato que tenía eran los valores de la impedancia. Entonces, yo podría haber hecho, ahora lo voy a hacer, es tener una idea de cuánto es el módulo de la corriente. ¿Cuánto vale el módulo de esa corriente? Entonces, el módulo de la corriente, yo lo que tendría que haber hecho era aplicaba la ley de Ohm y usaba solamente el módulo, que eran los 110, dividido el módulo de 5, que me da los 22 amperes. Y después, conociendo esto que está acá, lo único que tenía que hacer era estos 22 multiplicarlos por 1.73. Por 1.73. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, más o menos. Igual acá copié en la computadora algo, una parte. Bueno, Pero